Hola, ¿qué tal están? Vamos a ver hoy la segunda entrega de esta anatomía del peritoneo. Recuerden que les traje 3 videos a colación de peritoneo y un cuarto en donde hablaremos de peritoneo. Es importante que los veas en este orden, que veas peritoneo 1, 2, 3 y después veas el retroperitoneo para que puedas entender completamente este tema tan complicado para los estudiantes. Entonces hoy terminaremos a hablar de la gran cavidad abdominal y las estructuras raras, extrañas que ustedes encuentran dentro de ellas. Hablaremos de los epiplones, hablaremos de los mesos, los ligamentos y pliegues. ¿Qué diferencia tiene cada una de estas estructuras? Entonces, los repliegues peritoneales son todas aquellas estructuras que son repliegues, no tiene otro nombre, es como una prolongación del peritoneo parietal que él se puede hacer visceral cuando forma esos repliegues. Generalmente estos repliegues son para agarrar estructuras y fijarlas, o sea, las estructuras en el abdomen no pueden estar libres, a pesar de que ellas tienen bastante movimiento, ellas tienen generalmente estructuras que las sostienen y las mantienen en un lugar específico. Entonces, existen 3 tipos de repliegues peritoneales, pueden ser ligamentos, pueden ser mesos, o pueden ser epiplones, los epiplones también llamados omentos. ¿Cuándo nosotros vamos a denominar los ligamentos? Bueno, el repliegue va a ser llamado ligamento cuando sean estructuras que pueden unir órganos entre sí, pueden unir órganos a la pared abdominal, pero que no tienen estructuras vasculares importantes, simplemente son estructuras de sostén. Otras veces llamamos pliegues o ligamentos cuando son simplemente elevaciones del peritoneo que no tienen una función de sostener, sino que simplemente es que cuando el peritoneo parietal se sobrepone sobre algunas estructuras hace elevaciones y esas elevaciones reciben el nombre de pliegues o ligamentos sin tener ninguna función de sostén como tal. Entonces existen muchos ligamentos dentro del abdomen, imagínense, incontables. Cada uno de ellos yo lo fui describiendo en la parte correspondiente y es la manera más fácil de que ustedes lo estudien. Que cuando estudien, por ejemplo, el estómago, estudien cuáles son los repliegues peritoneales que sostienen al estómago. Cuando estudies el hígado, estudias los repliegues peritoneales que sostienen al hígado, igual el vaso, igual el duodeno, así y en sí. Vamos a hablar hoy de unos ligamentos que no he nombrado, que son los que más nombran los libros dentro de esta parte de repliegues peritoneales, que lo tiene la cara posterior de la pared anterior del abdomen. Vamos a encontrar un total de 6 repliegues a este nivel. Esto que está aquí a este nivel es el ombligo. Y de esos 6 repliegues, uno solo está por encima del ombligo y los otros 5 están por debajo. El que se encuentra por encima del ombligo es el llamado ligamento falciforme del hígado. Falciforme significa en forma de os. ¿Ok? Entonces este ligamento falciforme del hígado, vean ustedes allí, que es el peritoneo parietal que se trata de replegar buscando hacia el ombligo y forma 2 hojas, una hoja que sería la hoja derecha y una hoja que sería la hoja izquierda. Este ligamento falciforme entonces es el que une al hígado a la pared abdominal anterior, y algo importante de él es que él adentro contiene en su borde libre específicamente al ligamento de Teres del hígado, que es el famoso ligamento redondo del hígado. Entonces no confunden el ligamento falciforme con ligamento redondo. El ligamento falciforme contiene al ligamento redondo, y ese ligamento redondo del hígado no es más que la vena umbilical obliterada. Después que el niño nació, la vena umbilical se fibrosó y formó ese ligamento redondo. Si lo vemos aquí, esta es una visión anterior del hígado, esto pasaría a ser el lóbulo derecho y esto es el lóbulo izquierdo. Ahí podemos ver fácilmente las dos hojas que forman el ligamento falciforme, la hoja derecha y la hoja izquierda, justo en la mitad del hígado, bueno, mitad por decirles el lugar que separa el lóbulo anatómico derecho del lóbulo anatómico izquierdo. Y fíjense que en su borde libre aquí se encontraría el ligamento redondo que va buscando hacia el hígado. Aquí, para que más o menos entiendan este corte, este pedacito aquí es el ligamento falciforme. Vean cómo sostiene o une al hígado a la pared abdominal anterior en este corte transversal que lo hemos usado mucho y lo seguiremos usando porque describe muy bien ciertas características del peritoneo. Entonces ya sabemos cuál es el único de esos 6 ligamentos que está por encima del ombligo. Vamos a ver ahora los 5 que están debajo del ombligo y empezamos con el único que es impar de ellos, de los inferiores, que es el ligamento umbilical medio, también es llamado pliegue umbilical medio. Fíjense, este pliegue umbilical medio es cuando el peritoneo parietal se pone encima
de este conducto fibrosado llamado uraco. Ese uraco fue un conducto embrionario que conectó a la vejiga con el ombligo, literalmente con el ombligo. Entonces cuando el niño nace ya no necesita eso se fibrosa y eso es el famoso uraco. Cuando ese uraco es tapizado por el peritoneo parietal se convierte en el ligamento umbilical medio, casi llamado indistintamente pliegue umbilical medio. Llevaríamos dos entonces. Luego encontramos los ligamentos umbilicales internos, que son dos para llevar cuatro, o pliegues umbilicales internos. También, como lo interno en anatomía se llama medial, algunos libros lo llaman pliegue o ligamentos umbilicales mediales. ¿Cómo se forma ese pliegue umbilical medial? Bueno, eso es cuando el peritoneo, como pueden ver aquí, posa por encima de la arteria umbilical obliterada. Entonces la arteria umbilical se fibrosa, se transforma en ligamento umbilical prácticamente, y cuando el peritoneo le pasa encima de él se transforma en ligamento umbilical interno o pliegue umbilical interno. Llevaríamos cuatro porque es uno de cada lado, más el medio, más el falciforme. Y luego los otros dos que están por debajo del ombligo van a ser los ligamentos umbilicales externos, ligamentos umbilicales laterales o pliegues umbilicales externos. Ellos van a ir más o menos desde el anillo inguinal profundo, que es esto, hasta nivel del arco de Douglas. Estos ligamentos umbilicales externos es cuando el peritoneo parietal se posa por encima de los vasos epigástricos inferiores, que es la arteria epigástrica inferior y la vena epigástrica inferior. Muy bien, ya sabemos entonces cuáles son esos 6 ligamentos o pliegues relacionados con la pared abdominal anterior. Ahora, lo que complica este tema es que entre esos ligamentos se forman fosas. Tendríamos entonces entre el ligamento umbilical medio y el medial, que es el interno, las fosas inguinales internas. Estas fosas inguinales internas también las llaman fosas inguinales mediales. Y como está encima, vean cómo está encima de la vejiga y encima del pubis, también lo llaman fosa supravesical. Fosa supravesical por estar encima de la vejiga. Luego nos vamos hacia un lado y estarían unas fosas que están entre el ligamento umbilical interno y el ligamento umbilical externo. Estas serían las fosas inguinales medias, igualmente una de cada lado. Algo importante es que en esta fosa inguinal media se encuentra este triángulo, que lo vamos a conocer ahorita cuál es. Luego tendríamos las fosas que están laterales al ligamento umbilical lateral o externo, que serían las fosas inguinales externas o fosas inguinales laterales. Estas son las fositas en relación a los ligamentos. Este triángulo que se encuentra aquí en la fosa inguinal media es el famoso triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach. Un triángulo que nombramos los límites cuando hablamos del conducto inguinal, que tengo ganas de hacer un video nada más del triángulo de Hesselbach. A pesar de que es fácil, es muy importante dentro del punto del estudio de la patología herniaria del abdomen. Lo que quiero que sepan es que este triángulo inguinal o de Hesselbach se encuentra dentro de esta fosa inguinal media. Muy bien, ya sabemos lo que es un ligamento. Entonces vamos a hablar ahora lo que es un epiplón u aumento, cuándo yo puedo llamarlo epiplón u aumento y cuáles más o menos las características de estos epiplones. Pero antes no se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante que ustedes se suscriban al canal. Aquí abajo donde dice clic, nuevamente usted le da clic allí, automáticamente queda suscrito al canal y accede a todo el contenido anatómico. Más de 160 videos de toda anatomía y aún los que me faltan por hacer, que no voy ni por la mitad de los que tengo planificados hacer. Estos epiplones u aumentos son estructuras de peritoneo visceral que unen, oigan bien, ya no unen pared con vísceras, estos unen vísceras con vísceras y por ende, por ellos discurren generalmente pedículos vasculares importantes, es decir, hay arterias y venas que discurren entre estas estructuras. Vamos a hablar generalmente, o conocemos dos grandes epiplones, el nombre más actual es aumento, el nombre más actual es epiplón, que es el epiplón mayor, y después hablaremos del epiplón menor. Vamos a comenzar hablando de este epiplón mayor, que se dice que él cuelga literalmente como un delantal a lo largo de la curvatura mayor del estómago.
Luego se dirige hacia abajo, está formado por 4 hojas, aunque algunos libros dicen 2, pero realmente son 4, yo les explico por qué. Y este va a tener inserciones a nivel del colon transverso, del colon descendente y del colon ascendente. De hecho, usted cuando ve aquí, lo separamos del colon ascendente y del descendente y deja estas estructuras que son los apéndices epiploicos. Ese es el famoso epiplón mayor. Prácticamente todo el compartimiento inframesocólico lo tapa. Es como un delantal, literalmente es como un delantal ese epiplón mayor. Aquí se ve cómo él se origina a lo largo de toda la curvatura mayor del estómago y se ve como también tiene inserciones a nivel del colon transverso. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso que está formado por 2 hojas o está formado por 4 hojas? Bueno, describen 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Una hoja anterior que es la que llega a toda la curvatura mayor del estómago y una hoja posterior que es la que tiene inserción directa en el colon transverso. Sin embargo, estas hojas, cada una está formada por 2 láminas. Digamos que la hoja anterior tiene una lámina anterior y una lámina posterior. La hoja posterior tiene una lámina anterior y una lámina posterior. Hay un espacio que queda entre las 2 hojas medias y ese espacio que queda es la parte más inferior de la transcavidad de los epiplones. Sin embargo, la mayoría de este espacio, aquí se los puse en azul para que entendieran que existía un espacio, pero la mayoría de este espacio se cierra. Cuando el niño nace ya eso está cerrado y prácticamente nada más la parte superior es la única que queda, digamos, abierta, que queda permeable. Este epiplón deriva del mesogástrico dorsal. Es importante que sepan eso desde el punto de vista embriológico. Entonces ya sabe cómo están dispuestas las hojas del epiplón mayor. Hablamos entonces ahora del epiplón menor. Por ese epiplón mayor discurre una arteria que es la arteria gastroepiploica o gastroomental. Tanto la derecha como la izquierda, que dan todos esos todo el pedículo vascular que va hacia la curvatura mayor del estómago pasa por la raíz de ese epiplón mayor. En el epiplón menor, vean cómo sigue con la teoría de epiplón, es decir, une órgano con órgano. Este epiplón menor es un epiplón que está compuesto por 2 ligamentos, uno que es más ancho y está más hacia la izquierda, uniría el hígado con la curvatura menor del estómago. Ese sería el ligamento gastrohepático. Se dice que en la raíz gástrica de este ligamento gastrohepático, que es parte del epiplón menor, en esta raíz es que discurre la arteria gástrica izquierda con la derecha, la estomaquica coronaria con la arteria pilórica. Ellos son anastomosos y hacen un arco a este nivel. Luego tenemos uno que es un poco más grueso pero más pequeño, que uniría el hígado con la primera porción del duodeno. Ese es el ligamento hepatoduodenal. Entonces el epiplón menor estaría conformado por el ligamento gastrohepático y hepatoduodenal. Es importantísimo ese ligamento hepatoduodenal porque cuando lo cortamos es que podemos encontrar la famosa triada portal. El famoso pedículo hepático, el famoso pedículo de Gleason está adentro de ese ligamento hepatoduodenal. Lo que es el coledo con la arteria hepática propia y la vena porta por atrás, imagínense ustedes. También se dice que él va a formar el límite anterior y uno de los bordes de la entrada a la transcavidad de los epiplones y esa entrada recibe el nombre de hiato de Winslow. Les recuerdo que en la tercera entrega de peritoneo abordaremos esa famosa transcavidad de los epiplones. Por último, ya hablamos de los ligamentos, ya hablamos de cuándo es un aumento o epiplón. Ahora vamos a hablar de cuándo es un meso. ¿Qué es un meso? Un meso es una estructura que une el pared abdominal posterior con un órgano, pero es vascular así como un aumento, es decir, tiene estructuras vasculares importantes. Es lo que lo separa de los ligamentos. Estos mesos van a sostener generalmente partes del tubo digestivo. Vamos a encontrar primero el mesenterio, que es el que se encarga de unir la pared abdominal posterior con la mayor parte del intestino delgado. Vean como todo el compartimiento inframesocólico él lo atraviesa. Se dice que la raíz mide 15 centímetros de largo. Eso es desde aquí que comienza a agarrar el yeyuno en el ángulo duodeno-yeyunal hasta que el ilion desemboca prácticamente en el ciego. Y allí mide 15 centímetros, es la raíz, es el origen de ese mesenterio. El borde visceral será el borde que se une al intestino, es decir, desde el yeyuno hasta el ilion, porque el duodeno no necesita el mesenterio. Este borde visceral mide lo que mide el intestino.
este intestino mide de 5 a 6, incluso hasta 7 metros esta porción de intestino delgado, y eso es lo que va a medir el borde libre. De hecho, por eso es que él se arrucha con esa forma de abanico. Ahora, de ancho, ¿qué es el ancho? El ancho es lo que va desde la raíz hasta el borde visceral. Ese ancho puede llegar a medir, hasta 20 centímetros de ancho. En mi video de duodeno y ayuno abordo mucho más profundo las características de este mesenterio. Recuerden que aquí lo estamos viendo de una manera general. Ese mesenterio, que va a estar conformado también por dos hojas, es el que contiene los vasos mesentéricos superiores a la arteria y la vena mesentérica superior, que son las estructuras que drenan y que irrigan al yeyuno y al ilio. Ellos discurren dentro de ese mesenterio. Ahora, la raíz va a ir desde aquí, el ángulo duodeno-yeyunal, hasta aquí. El ángulo duodeno-yeyunal coincide con la vértebra L1 y se dice que la unión iliocecal, que es la parte final de ese mesenterio, porque se supone que allí se acaba el ilion, eso es más o menos a nivel de la articulación sacro-ilíaca derecha, del lado derecho. Aquí podemos ver las dos hojas que me conforman al mesenterio y cómo ahí estaría la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Y aquí podemos ver cómo él agarra las asas del intestino delgado. El mesocolon transverso, bueno, es importante porque la arteria escólica, la media parte de la arteria cólica derecha y parte de la arteria cólica izquierda llegan al colon transverso gracias a él. Este mesocolon transverso es el que sostendría el colon transverso y lo haría colgar ahí en su posición particular. Véanlo allí, ese mesocolon transverso. Él también estaría formado por dos hojas, una hoja superior, vean cómo está unida al peritoneo parietal que cubre al páncreas, y una hoja inferior que está unida al peritoneo parietal que cubre al duodeno, la tercera porción del duodeno específicamente. Y esto que estaría en el medio del propio mesocolon transverso. Aquí vemos el pedículo vascular de la arteria cólica media, esta específicamente, y aquí veríamos el colon transverso. Aquí podemos ver la raíz del mesocolon transverso, que ya cruza a ambos riñones, riñón izquierdo y el derecho, a la segunda porción del duodeno, al páncreas, toda su extensión, la cabeza, el cuerpo, la cola, inclusive. Esta es la famosa raíz del mesocolon transverso, ahí es donde ya se está agarrando. El mesocolon ascendente es importante estudiarlo porque él no siempre existe. De hecho, la mayoría de las veces no existe mesocolon ascendente. Y en esos casos que no existe mesocolon ascendente, se dice que el colon ascendente pasaría a ser una estructura retroperitoneal. No se lo pierdan, busquen el video de retroperitoneo para que entiendan por qué yo digo que este es retroperitoneal. Mientras que nunca existe mesocolon descendente, el colon descendente siempre va a ser parte del retroperitoneo específicamente. El mesoapéndice, vean, es una estructura también, un repliegue peritoneal que sostiene el apéndice, importante porque la arteria apendicular discurre sobre ella para poder llegar al apéndice. Aquí podemos ver cómo no existe nada que me sostenga al colon descendente ni al ascendente, simplemente el mismo peritoneo parietal se repliega delante de él, pero no lo hace colgar. No hay pedículos vasculares importantes, por ende, esto prácticamente serían vísceras retroperitoneales. La única salvedad es que existe el mesocolon ascendente, que en ese caso el colon ascendente no es retroperitoneal, solo y únicamente en ese caso. Por último, el mesocolon sigmoide, una estructura que, bueno, sostiene a el colon sigmoide en toda su extensión y lo une a la pared abdominal posterior. Igualmente, las arterias sigmoideas, que son ramas de la mesentérica inferior, llegan al colon sigmoide a través de ese mesocolon sigmoides. Aquí podemos ver toda la raíz de ese mesocolon sigmoide, y aquí ya es cuando él se transforma en recto específicamente. Este fue toda la segunda entrega de peritoneo. Espero te haya gustado y que veas la siguiente video de peritoneo, que hablaremos de la transcavidad de los epiplones. Suscríbete al canal, dale like al video si te gustó y no olvides buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.